Quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. El pueblo es noticia. ¿Qué tal, amigos de Bolivia? Amigos de todo el país, amigos de la Red Patria Nueva, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Radios Aliadas, la Red Patria Nueva, a todos y quienes nos acompañan este domingo una vez más en El Pueblo es Noticia, 15 de diciembre del año 2013, a 5 días del lanzamiento del satélite Tupac Katari, los preparativos que se están haciendo a través de Bolivia TV y de todos los medios estatales y por supuesto también medios privados que van a estar dando a conocer detalles de todo lo que va a ser ese lanzamiento dentro de algunos días. Una semana intensa la que tenemos en Bolivia por varios anuncios. Cochabamba es ya la sede oficial de los Juegos Sudamericanos, de los Juegos ODESUR, que se van a desarrollar el próximo 2018. Una intensa actividad deportiva para preparar a nuestros competidores. Será la tarea que se establezca a partir de ese anuncio bajo las gestiones del presidente Evo Morales, en persona, que estuvo en Río de Janeiro el pasado viernes para hablar con los miembros de ODESUR y hacer posible que estos juegos sean posibles, así como lo hizo con el tema del Dakar. Bien, quiero darles la bienvenida a ustedes y también al senador Adolfo Mendoza. En algunos minutos estará mi compañera Consuelo Ponce acá en el programa. Pero ya nomás me voy a Cochabamba, porque iniciamos el programa desde La Llacta para hablar de un tema que es muy importante. Usted seguramente ha vivido la época, muchos de ustedes que nos ven, la época de las privatizaciones, allá por los años 90, después del 21060 en 1985, la relocalización, entre comillas. Hay muchos temas que podemos compartir sobre ese tema, pero quien forma parte y es presidente de la comisión especial que investiga el proceso de privatización y capitalización de empresas públicas es precisamente el senador Adolfo Mendoza, a quien saludamos desde La Paz, él se encuentra en Cochabamba. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Un saludo a las bolivianas y bolivianos que nos ven y escuchan por Canal 7. Bien, senador, como antesala, cuando estamos hablando de privatizaciones, ¿qué dicen las primeras investigaciones que está realizando la comisión acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Podemos contextualizar cuál ha sido la razón para iniciar el programa de hacer una investigación de esa época. Lo que ocurre es que el país ha sufrido un conjunto de olas de saqueo. Este es un asunto que viene desde la época de la colonia. Normalmente las relaciones entre el imperio y las colonias se basaban en la posibilidad de utilizar las riquezas de América Latina y en especial de la zona andina en determinados momentos para una suerte de acumulación primitiva de capital, para acumulación de riqueza que después permitía generar un conjunto de labores industriosas en Europa y en otros lados del mundo. Esta lógica, sin embargo, no se ha apacado, no se ha parado, ha seguido, continúa, y uno de los efectos de esta relación colonial fue precisamente la ola generada por el proceso de privatización. El proceso de privatización implicó el traslado de recursos del Estado, de bienes del Estado hacia manos privadas. Es una forma de saqueo del país, pero además una forma de transferir capital desde el Estado, algo que pertenece a las bolivianas y bolivianos, hacia manos privadas para generar otro tipo de emprendimientos, esta vez de carácter privado. Esta ha sido la lógica mediante la cual se ha operado en la historia de nuestro país y de manera más nefasta durante la época de la privatización y la capitalización. Es algo, por tanto, que no se debería repetir en nuestro país.
Mucho más cuando, Iván, a partir de 1985 se abre un ciclo de la llamada democracia pactada. ¿Qué quería decir la democracia pactada? En primer lugar, quería decir que había un núcleo central de organización del poder que asumió para sí el mando del país y los destinos de la propia democracia boliviana. El MNR, ADN y el MIR se turnaban en el poder. En 1985 estaba el MNR y la oposición eran el MIR y ADN. Luego, MIR y ADN se unen y la oposición aparece en manos del MNR. Después, en 1993, nuevamente existe el recambio, el MNR asume el gobierno y los otros dos partidos de la democracia pactada aparecen en la oposición. Era una suerte de pasanacu, era una suerte de juego mediante el cual el poder se concentraba en estos tres partidos y en algunos otros que tenían un carácter periférico, satelital. Nosotros hemos pensado siempre que esta democracia pactada solamente era para turnarse en el gobierno, pero no había sido así. Y eso es lo que relata la lógica del proceso de privatización. Fueron estos señores que con base en unas redes de poder de la democracia pactada hicieron normas desde 1989 para quebrar las empresas y para privatizarlas. Tenemos por eso el apoyo de algunos datos que nos van a permitir hoy día establecer cuáles fueron los elementos centrales que guiaron esta manera de proceder en términos de saqueo, en términos de uso escandaloso de redes de poder durante el periodo de la privatización. Lo fundamental es eso, el antecedente es ese. Y lo que interesa a la Comisión es llegar hasta las últimas consecuencias en desnudar a estas redes de poder, en establecer los análisis jurídicos y técnico-financieros para ver, uno, cuánto esto afectó a la sociedad boliviana. Dos, cuánto significó como parte del saqueo para el erario nacional, es decir, cuál fue el costo para el Estado boliviano. Y tres, además de aquello, cuál fue el impacto social, el impacto económico, el impacto cultural que tuvo el proceso de privatización, para que esta forma de saqueo nunca más se vuelva a repetir, por un lado, y por otro lado, para que se puedan orientar nuestras políticas públicas impidiendo caer en aquellos elementos que formaban parte del paradigma de la privatización. Senador Adolfo Mendoza, en esta primera exposición que usted hace de los antecedentes que llevan precisamente a entender ese proceso de privatización, ¿qué pasaba con las empresas bolivianas? Estamos hablando de las empresas públicas. ¿Estaban mal? Tenían, porque claro, se incubó esa frase de esos años, usted recordará, senador Mendoza, que decían que el Estado era mal administrador, que las empresas públicas no estaban bien administradas. ¿Cómo estaba compuesto el Estado antes de la ola de las privatizaciones? El Estado evidentemente estaba en crisis, pero no era una crisis que se refería a asuntos particulares de cómo actúa el pueblo boliviano, de cómo funcionan simplemente las empresas estatales. Era una crisis del Estado del 52, del Estado nacido con la Revolución de Abril de 1952 y las relaciones entre Estado, economía, Estado y sociedad civil luego de la recuperación de la democracia mostraron el agotamiento del modelo del 52. No era un asunto de administración específica, era una crisis estatal generalizada. Frente a esa crisis estatal generalizada viene la nueva política económica con el decreto 21060 que intenta modificar radicalmente las relaciones entre Estado y economía, donde el centro ya no es el bienestar de la gente, sino más bien el control a partir del mercado. Esta es la lógica que opera a partir de 1985. Entonces, no tiene que ver únicamente con la situación de las empresas estatales en ese momento, porque se trataba de una crisis estatal generalizada. Pero lo evidente es que a partir de esa crisis y de en toda crisis vienen los posibles saqueos.
En un momento de guerra, la mejor economía es la armamentística, es el tráfico, son las actividades ilícitas, y lo mismo sucede en épocas de crisis. En esta época de crisis del Estado del 52 hasta 1985 y luego hasta 1989, opera esta lógica del saqueo a partir de la crisis estatal. Entonces es ahí cuando empiezan a armarse N cantidad de argumentos retóricos para hacerse del poder, pero no solamente eso, sino transferir la riqueza de las bolivianas y bolivianos hacia manos privadas. Por eso es que se reúnen en el Grupo Consultivo de París y Doria Medina, entre otros de la delegación boliviana, señalan que iban a privatizar hasta la última empresa pública. Esto no era por un asunto de eficiencia, este era un asunto de saqueo del país, insisto, de traslado del capital, de la riqueza de las bolivianas y bolivianos hacia manos privadas. Esta lógica, sin embargo, estaba acompañada por el Consenso de Washington. El llamado Consenso de Washington organizó unas reformas estructurales de primera generación, que eran reformas económicas, y luego las reformas políticas o las llamadas de segunda generación. Entonces no es un asunto particular de las empresas del Estado. Por eso es que muchas de ellas que beneficiaban al país, en el caso de las empresas de las excorporaciones, las plantas industrializadoras de leche, las PIL, no estaban en quiebra, pero igual fueron privatizadas como si es que el Estado en su conjunto diese la venia para que la seguridad alimentaria no pase por la garantía de los derechos, sino más bien por el enriquecimiento de algunos cuantos. Ese fue el caso específico también de la fábrica de cemento, que es uno de los aspectos que hemos tocado de manera puntual en estas semanas a partir de la denuncia de los tarijeños de la planta de cemento de Tarija. Una planta que fue montada para contribuir con la construcción y emprendimientos de infraestructura en nuestro país, que contaba en ese momento con un gasoducto recién hechito, desde Tarija hasta el puente, y una inversión que en realidad superaba los 40 millones de dólares, inversión del Estado. Esta planta fue vendida en poco menos de 15 millones y luego se beneficiaron de todas estas inversiones que inicialmente el Estado hizo para el funcionamiento de la planta. Entonces se trataba de esa lógica, no interesaba si habían empresas en crisis, en quiebra o no. Las que estaban en quiebra y las que no se pudieron salvar quedaron a un lado, pero la mayor parte de las empresas, estamos hablando de la primera ola de 60 empresas que fueron privatizadas, de las excorporaciones de desarrollo, el 87% eran empresas productivas. Y ojo, de ese 87%, el 53% se dedicaban a actividades ligadas a la alimentación. Entonces, no es evidente, lo primero que hemos demostrado es que no es evidente que se trataba de una quiebra generalizada de todas las empresas. Se utilizó la retórica de la crisis estatal, que evidentemente existía, para el traslado de capitales, de riqueza, desde el Estado hacia manos privadas. Bien, senador Adolfo Mendoza, la pregunta que viene ahora, entendemos que esta es una primera parte de la investigación que se está haciendo, del proceso de privatización. ¿Nos puede dar el periodo de esta primera investigación y cuáles son los resultados? Porque aquí hay que empezar a matizar el tema de cuánto había invertido el Estado en esas empresas que luego fueron privatizadas y qué resultado tuvo esa privatización. ¿Cuánto volvió al Estado? Porque el Estado, como usted dice, en el caso del puente, invirtió 40 millones de dólares para un gasoducto y de pronto que la empresa, cuando la privatizaron, la vendieron en 15 millones de dólares. Ahí hay una enorme pérdida. A ver, denos algunos detalles de lo que ha significado esta primera parte de la investigación. Sí, mientras relato, si nos pueden seguir, por favor, con la presentación que hemos preparado para apoyarnos en las imágenes y que el pueblo pueda ver.
El pueblo pueda ver datos concretos respecto de esta primera ola de las privatizaciones. La primera ola de las privatizaciones, si podemos avanzar por favor, comenzó durante el gobierno del MIR en 1989 y se extendió 2 años y los antecedentes estaban en el 21060 y los cambios estructurales que relatamos. La cronología entonces indica que la primera ola se la puede fijar en torno al acuerdo entre Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suárez. La segunda ola, a partir del acuerdo entre el MNR y partidos menores durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la tercera ola durante el nuevo gobierno de Hugo Banzer Suárez. Notarán, son exactamente los mismos actores. Lo que hemos hecho en la comisión es trabajar sobre la primera ola, y esto es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, podríamos notar que hay un conjunto de normativas. Es a partir de 1990 cuando se lanzan decretos supremos que permiten la privatización. En 1991 se dicta un decreto supremo que señalaba que 60 empresas de las excorporaciones de desarrollo debían ser privatizadas. Pero ya en ese momento circulaba una agenda para la privatización de las empresas estratégicas. Recordarán algunos en el país que se hablaba de la privatización que después se dio del Yoy de Aéreo Boliviano, de ENDE, es decir, de todas las empresas estratégicas nacionales. Pero en este primer periodo, en esta primera ola, se trató de la privatización de las empresas, de las corporaciones de desarrollo. La Embajada de Estados Unidos planteó de manera insistente en ese momento, y hay una serie de referencias hemerográficas, por ejemplo, en agosto del 91, planteó la privatización de todas las empresas públicas como parte de los condicionamientos para que Bolivia pueda acceder a determinados créditos que le permitan enfrentar la hiperinflación, que le permitan enfrentar la modificación de las relaciones entre Estado y economía. Las empresas que privatizó el gobierno en ese entonces tuvieron también, si podemos pasar en la imagen, el beneplácito del propio Banco Mundial. El Banco Mundial planteó la privatización del total de las empresas públicas a nivel nacional. Esta era una forma de generar una renovación del capital a nivel internacional y que, aunque nuestro país es muy pequeño, esto no influía demasiado en el contexto internacional, sí era fundamental para el fortalecimiento de las transnacionales. Los gobernantes en ese momento entonces decidieron, a tono con el discurso de la Embajada norteamericana y del Banco Mundial, privatizar estas empresas con una serie de condicionamientos en los créditos, incluso para el pago de los salarios. Luego de aquello, podemos ver un par de asuntos adicionales. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las palabras de Samuel Doria Medina en el Grupo Consultivo de París en 1991? Doria Medina dijo que él iba a privatizar absolutamente todas las empresas. Cuando el Grupo Consultivo se reúna aquí en París, dijo él, se estará dialogando con representantes de un gobierno que no tengan ni empresas regionales ni aerolíneas. Si pudieran visitar Bolivia, entonces encontrarán bancos no encontrarán bancos estatales ni minas operando bajo la administración gubernamental. Esta es la demostración máxima de la traición a la patria que se generó, además del saqueo de Bolivia, en ese momento. Si podemos continuar, por favor, con las presentaciones, vamos a ver además cuáles fueron las empresas de las corporaciones de desarrollo que en ese momento se decidió privatizar. En el caso de Tarija fueron 13. Lamentablemente no se ve muy bien en pantalla, pero los cuadros indican la cantidad de empresas de las corporaciones
a privatizarse en ese momento. Luego tenemos el caso de Santa Cruz. En Santa Cruz son 12 las que se intentaron privatizar desde el inicio. Después de Santa Cruz viene el Beni, que fueron 8. Luego del Beni está el Departamento de La Paz, que fueron 6. En el caso del Departamento de Oruro también fueron 6 empresas a privatizar. En el caso de Cochabamba fueron 5. En el caso de Chuquisaca fueron también 5, entre ellas Fancesa. Luego, en el caso de Pando fueron 4. Y finalmente, en el caso de Potosí, fue una, que era la línea aérea imperial de Potosí. En total, entonces, podríamos decir que de las 60 empresas, más del 50% eran empresas que correspondían a los departamentos de Tarija, Santa Cruz y el Beni. ¿Dato casual? No. Fíjense ustedes, si sumamos los porcentajes de Tarija, 22%, de Santa Cruz, 20%, y del Beni, 13%, estamos hablando del 55% de las empresas, de las excorporaciones que se decidió privatizar. Y después vinieron con el discurso de la autonomía. Imagínense ustedes la actitud perversa de estos señores que desmantelan empresas de las excorporaciones en Tarija, en Santa Cruz y en el Beni, y luego solicitan recursos al Estado para el funcionamiento de las autonomías. Estas empresas de las excorporaciones podrían haber significado una excelente fuente de financiamiento, de recursos propios para las ahora autonomías departamentales. Y extrañamente, estos señores que después se jactan de defensores de las autonomías y que se jactan de supuestos defensores de la democracia, dejaron de lado toda actitud democrática, saquearon el país y desmantelaron las excorporaciones, especialmente en los departamentos que después lucharon junto a otros por un determinado modelo. Vamos a coincidir en que no interesa si es que uno estaba a favor o en contra, pero lucharon por las autonomías. Y de manera descarada, estos mismos señores que vendieron las empresas de las corporaciones de desarrollo, luego le exigen al Estado mayor cantidad de recursos. Este es otro de los hallazgos que podemos encontrar en términos políticos, pero también de manejo de los indicadores de la democracia. Luego podemos encontrar algunos otros aspectos adicionales. Por ejemplo, lo que se está mostrando en pantalla. Además de estas empresas, se quisieron privatizar las estratégicas, pero se chocaron con un gran problema. Se chocaron con un problema normativo que exigía en determinado momento una pequeña reforma constitucional. De ahí es que la reforma constitucional que se realizó en el periodo neoliberal no implica mayor democratización o un interés para generar un impulso al desarrollo del país. En realidad estaba uno de sus ejes anclado en esta suerte de saqueo y transferencia de las riquezas estatales hacia manos privadas. Por eso es que recién en la década de los 90, hacia la segunda mitad de la década de los 90, luego de las reformas políticas de segunda generación, es decir, cambio de leyes, ley de participación popular y una serie de otras normativas, recién se habilitan para entrar en este remedio de privatización que se puede denominar capitalización en nuestro país. Pero eso no es todo, Iván. ¿Qué producían o qué función cumplían estas empresas, las empresas de las excorporaciones que fueron privatizadas? Lo primero que encontramos en ese cuadrito es que de estas empresas, el 53% que ahí está en color amarillo, el dato, el 53% producía alimentos. El 11% se concentraba en construcción y el 19% en industrias.
El resto eran pequeñas y tenían que ver con transporte, con hoteles y con servicios básicos. Pero si nosotros sumamos alimentos, que está ahí en amarillo, más a su derecha, industrias y construcción, tenemos que más del 75% de las empresas eran productivas. Es decir, que no vale el argumento que estaban en quiebra o que finalmente eran empresas que no tenían una lógica ligada con el desarrollo de nuestro país. Ahora bien, ¿cuál fue el destino de estas 60 empresas? En el caso de las 32 empresas que finalmente se llegó a privatizar, porque 17 fueron cerradas en el camino y se vendieron a precio de gallina muerta sus propios activos fijos, se repite la misma lógica anterior. Tarija privatiza 5 empresas, Santa Cruz privatiza 8 empresas, El Beni privatiza 1 empresa, La Paz 4, Oruro 4, Cochabamba 4, Chuquisaca 4, Pando 1 y Potosí 1. Con el aval del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se contrataron en ese momento empresas extranjeras especializadas en privatización. Y estas empresas consultoras especializadas en privatización fueron las que orientaron el proceso de enajenación de nuestros recursos. Yo voy a poner nada más un ejemplo para ver cómo esto se liga con las redes de poder en ese momento existentes. Ya sabemos por los medios de comunicación qué es lo que sucedió con la fábrica de cemento El Puente. Esta fue adquirida por Soboce en 1997, a principios de 1997. ¿Quién era el evaluador consultor de esa empresa para ponerle el precio? Mario Cosío. Después, prefecto de Tarija y ahora en Asunción, o quién sabe, en algún lado del Paraguay, evitando rendir cuentas no solamente a su departamento, sino también a nuestro país. Él fue el consultor especialista, se decía, en privatización para ponerle el precio a la cementera El Puente. ¿Quién fue el que hizo el contrato de compra y venta? Otro señor Cosío, pariente del anterior, y que se vinculaba con todas las élites de poder que manejaron desde siempre el departamento de Tarija y que se conectaban con el poder a nivel nacional. Entonces, todo el círculo no era un círculo virtuoso, era un círculo vicioso. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contrataban expertos que pertenecían a una tendencia política que formaba parte de la democracia pactada. Es decir, si es que el MIR estaba en el gobierno, entonces se contrataban consultores que habían pasado por los viceministerios o las subsecretarías para ejercer funciones de investigación y de consultoría, que estaban en la oposición. Luego cambiaban los papeles y cuando el MIR estaba en la oposición, entonces se los contrataba como consultores para hacer el trabajito que permita avalar las decisiones gubernamentales en ese momento. Luego de la privatización en la primera ola, nosotros podemos establecer algunos otros elementos verdaderamente preocupantes. Más allá del destino de las empresas, ¿a cuánto asciende el monto a recaudar por las 32 empresas que se decidió privatizar en ese momento? ¿Cuánto el Estado en ese momento pretendía recaudar? Este dato lo hemos sacado de los decretos supremos y también de los propios contratos de compra y venta de nuestras empresas enajenadas, desmanteladas, saqueadas. Se pensaba recaudar casi 87 millones de dólares, exactamente 86,94 millones de dólares. Eso es lo que se pensaba obtener
de la venta de estas empresas. Senador Adolfo Luego, Mendoza. esto podemos comparar con lo que el Estado en realidad invirtió para la implementación de estas empresas. Veamos un primer balance para llegar a esa conclusión. Los montos, ya decíamos, a recaudar fueron extraídos de los decretos supremos, de resoluciones administrativas y de los contratos. Pero en algunos casos no se logró recaudar ni siquiera lo estipulado en esos contratos y en esos decretos. Por ejemplo, el caso de Fambiplan, que es la fábrica nacional de vidrios que estaba en la ciudad de La Paz, tenía que venderse en 1.2 millones de dólares, pero nunca terminó de venderse. La fábrica cerró y el Estado perdió 9 millones aproximadamente, que era lo que invirtió el Estado para la privatización de esa empresa de vidrios de la ciudad de La Paz. Sigamos con este balance. Primero, entre lo que el Estado recibió por concepto de venta de las empresas, es decir, ese monto cercano a 87 millones de dólares, y lo que el Estado invirtió en todas esas empresas públicas, hay una diferencia impresionante. El monto aproximado de inversión estatal en esas 37 empresas que se privatizó era de 1.000 millones. Y de pronto se intenta recaudar solamente 87 millones de dólares. Es decir, ni el 1% de la inversión estatal generada por nuestro país. Segundo, una comparación entre lo que el Estado recibió por la venta de sus empresas y lo que se adeudó para costear el proceso de privatización. Porque, ojo, además del saqueo de nuestro país, el Estado tuvo que endeudarse para generar el proceso de privatización y seguir las reglitas de la Embajada y también del Banco Mundial. Para costear eso, el Estado tuvo que prestarse cerca de 500... Bien, hemos tenido un corte, al parecer, con la señal de Cochabamba, con el senador Adolfo Mendoza, Consuelo Ponce, que ya me acompaña. Una explicación muy sucinta de lo que ha representado esa etapa de los 90 de 37 empresas, donde el Estado invirtió 1.000 millones de dólares y se recaudaron 87 millones, ni siquiera el 10%, y además se prestaron 500 millones de dólares para ese proceso de privatización. Lo que me sorprende de los datos que dio el senador Adolfo Mendoza es la tendencia política. ¿A qué me refiero? Que muchas de las las anteriores autoridades de gobiernos neoliberales precedieron como consultores de estas empresas que fueron privatizadas. Ya nos decía el senador que el ex prefecto Mario Cosío, por ejemplo, fue consultor. El que evaluaba cuánto costaba la empresa del puente. Exacto, Iván. Y luego fue, en este caso, prefecto. Esta tendencia maliciosa, si usted quiere, de cómo algunos empresarios ingresan a la carrera política, pero ¿con qué finalidad? Simplemente el beneficio personal y no así pensando en el Estado. Bien, creo que ya no podemos retomar con el senador Adolfo Mendoza hasta Cochabamba, pero el dato es contundente. Es una primera parte, Consuelo, de esta investigación, porque luego hay la otra parte, que es el proceso de capitalización. Pero en resumen, 1.500 millones de dólares, entre los que invirtió el Estado 37 empresas, 1.000 millones, más 500 son 1.500 millones de dólares que se ha invertido y se ha recuperado apenas 87. Nos dicen que no podemos recuperar la señal. Es una lástima, pero consideramos importante la investigación que se ha seguido por parte de esta comisión, donde están senadores, diputados, investigando de lo que ha sido el proceso de privatización y capitalización en nuestro país. Senador Adolfo Mendoza, muchísimas gracias por haber participado en el programa El Pueblo es Noticia. Nos vamos a un corte, Iván,
porque de retorno vamos a estar conversando con la ministra de Autonomías, Claudia Peña, el tema de la ley de gobiernos autónomos municipales. Por favor, permítanos este corte. Tienes que luchar por